Hola, 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 mis queridísimos amantes del chisme turco y de las telenovelas que nos roban el corazón. Bienvenidos una vez más a este su canal favorito donde desentrañamos los secretos más jugosos, las verdades ocultas y los romances más apasionantes del mundo del espectáculo turco. Hoy prepárense porque tenemos una bomba que va a sacudir los cimientos del fandom. Vamos a hablar de Kerem Bürsin, ese galán que nos enamoró en Love is in the Air, y de algo que hasta ahora ha mantenido oculto, algo que se rumorea que tiene que ver con su pasado, y sí, también con Hande Erçel. Durante mucho tiempo Kerem ha sido una figura pública relativamente controlada, siempre sonriente, siempre amable, siempre el chico perfecto. Pero, ¿existe un lado oscuro detrás de esa fachada? ¿Qué secretos guarda Kerem que no quiere que sepamos? Y lo más importante, ¿cómo Hande Erçel encaja en todo esto? Porque, seamos honestos, después de su relación, cada movimiento de Kerem es analizado con lupa, especialmente si Hande está remotamente involucrada. Antes de que nos sumerjamos en el meollo del asunto, déjenme recordarles algo súper importante: suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas, chismes jugosos y análisis profundos. Aquí encontrarán siempre la información más actualizada y las perspectivas más interesantes sobre sus estrellas turcas favoritas. Así que ya saben, un pequeño clic para ustedes, una gran ayuda para nosotros. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. La verdad es que la vida de Kerem Bürsin, como la de cualquier celebridad, está llena de especulaciones y rumores. Pero hay ciertos hechos que, combinados, pintan un cuadro mucho más complejo de lo que podríamos imaginar a simple vista. Todos conocemos al Kerem actor, al Kerem modelo, al Kerem filántropo, pero ¿conocemos al verdadero Kerem? Para entender este secreto oscuro, tenemos que remontarnos un poco en el tiempo, a antes de Love is in the Air, a antes de la fama internacional, incluso a antes de su consolidación como una estrella en Turquía. Kerem, como muchos actores, tuvo que luchar por su lugar. No todo fue un camino de rosas y alfombras rojas. Hubo castings fallidos, proyectos que no despegaron, y momentos de duda y frustración. Esto es algo común, claro, pero en el caso de Kerem, hay un detalle que lo hace particularmente interesante: su ambición. No me malinterpreten, la ambición no es algo malo. De hecho, es fundamental para el éxito en cualquier campo. Pero, ¿hasta dónde estaba dispuesto a llegar Kerem para alcanzar sus sueños? Se dice que en sus inicios Kerem tomó algunas decisiones que con el tiempo ha preferido olvidar. Decisiones relacionadas con proyectos que no llegaron a buen puerto, con promesas incumplidas, e incluso con relaciones profesionales que terminaron de manera abrupta y poco amigable. Circulan rumores de que en un momento de su carrera, Kerem estuvo a punto de protagonizar una serie que prometía ser un gran éxito. Sin embargo, a último momento fue reemplazado por otro actor. La versión oficial fue que hubo diferencias creativas, pero algunas fuentes aseguran que Kerem tuvo un comportamiento poco profesional en el set, generando tensiones con el equipo de producción. Este incidente, aunque no confirmado, dejó una mancha en su reputación que tardó en borrarse. Otro rumor, aún más oscuro, involucra a un antiguo manager. Se dice que este manager invirtió mucho tiempo y esfuerzo en impulsar la carrera de Kerem, pero que una vez que el actor alcanzó la fama, se alejó de él, dejándolo sin compensación alguna. Esta historia nunca fue confirmada por ninguna de las partes, pero el silencio de Kerem al respecto alimentó las especulaciones. Ahora, ¿dónde encaja Hande Erçel en todo esto? Bueno, aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Su relación, como todos sabemos, fue un torbellino mediático. Desde el principio fueron la pareja perfecta, la fantasía romántica hecha realidad. Pero detrás de las cámaras, se dice que la relación era mucho más compleja de lo que se mostraba al público. Algunos insiders aseguran que Hande era consciente de este secreto oscuro de Kerem, de su pasado turbulento y de sus decisiones cuestionables. Y supuestamente esto generó tensiones en la relación. Hande, conocida por su fuerte ética de trabajo y su compromiso con sus valores, habría tenido dificultades para aceptar ciertos aspectos del pasado de Kerem. Se rumorea que Hande intentó ayudar a Kerem a limpiar su imagen, a reconciliarse con personas de su pasado, e incluso a abordar públicamente algunos de estos rumores. Pero Kerem, obstinado y protector de su privacidad, se habría resistido a estas sugerencias. Esto inevitablemente habría contribuido al desgaste de la relación. Además, la presión mediática fue insoportable. Cada movimiento de la pareja era analizado, cada gesto interpretado, cada palabra diseccionada. Los fans, obsesionados con su relación, tenían expectativas altísimas, lo que hacía aún más difícil para Hande y Kerem mantener una relación normal. Hay quienes dicen que Hande se sintió utilizada por Kerem para mejorar su imagen pública. Después de todo, Hande ya era una estrella consolidada antes de Love is in the Air, mientras que Kerem necesitaba un impulso para alcanzar el estrellato internacional. Esta teoría, aunque controvertida, no deja de tener cierto sentido.
Pero también hay otra perspectiva. Algunos creen que Hande y Kerem se amaban genuinamente, pero que simplemente no pudieron superar los obstáculos que se les presentaron. La fama, la presión mediática, sus diferencias personales y, por supuesto, el secreto oscuro de Kerem, fueron demasiado para ellos. Es importante recordar que todo esto son rumores y especulaciones. No tenemos pruebas concretas de que Kerem haya hecho algo malo o que Hande haya sido manipulada. Sin embargo, la persistencia de estos rumores, combinada con el silencio de Kerem al respecto, nos lleva a pensar que algo más hay detrás de la historia oficial. Volviendo al secreto oscuro en sí, no se trata necesariamente de un crimen o de algo ilegal. Más bien, se trata de un conjunto de decisiones y acciones que Kerem ha preferido mantener en secreto, tal vez por vergüenza, tal vez por temor a dañar su imagen pública. Se trata de una parte de su pasado que no encaja con la imagen de chico bueno que ha cultivado durante años. Y es precisamente esa contradicción, esa lucha entre la imagen pública y la realidad privada, lo que hace que este secreto oscuro sea tan intrigante. Todos tenemos cosas que preferimos olvidar, errores que hemos cometido, decisiones que lamentamos. Pero cuando eres una figura pública, esos errores y decisiones se magnifican, se convierten en material para el chisme y la especulación. En el caso de Kerem, este secreto oscuro ha sido una sombra que lo ha perseguido durante años. Una sombra que Hande Erçel, sin quererlo, ayudó a iluminar, exponiendo las grietas en la fachada perfecta de Kerem Bürsin. Ahora bien, ¿qué significa todo esto para el futuro de Kerem? ¿Cómo afectará este secreto oscuro a su carrera y a su vida personal? Es difícil decirlo con certeza. Pero lo que sí es claro es que Kerem tendrá que enfrentarse a su pasado, tarde o temprano. Tendrá que decidir si sigue ocultando la verdad o si se abre y comparte su historia con el mundo. La honestidad, aunque dolorosa, puede ser liberadora. Y quizás al revelar su secreto oscuro, Kerem pueda finalmente liberarse de la carga que lleva sobre sus hombros y construir una imagen más auténtica y cercana al público. Y hablando de futuro, muchos se preguntan si Hande y Kerem volverán a estar juntos algún día. Después de todo, su química era innegable y su conexión parecía profunda. Pero, dados los obstáculos que enfrentaron en el pasado, una reconciliación parece poco probable. Sin embargo, en el mundo del espectáculo, nunca se puede decir nunca. Las relaciones cambian, las personas evolucionan y el tiempo cura las heridas. Quién sabe, tal vez en el futuro Hande y Kerem puedan superar sus diferencias y encontrar una nueva forma de estar juntos, ya sea como amigos, como colegas o quién sabe, como algo más. Pero por ahora, lo único que podemos hacer es especular y esperar. Y por supuesto, seguir disfrutando de su talento en la pantalla, ya sea juntos o por separado. Porque al final del día, Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos de las estrellas más brillantes del firmamento turco, y su legado en el mundo del entretenimiento está asegurado. Y ahora, después de este viaje por los entresijos de la vida de Kerem Bürsin y su relación con Hande Erçel, hagamos un breve resumen de lo que hemos descubierto. En primer lugar, hemos explorado la posibilidad de que Kerem Bürsin guarde un secreto oscuro, un conjunto de decisiones y acciones de su pasado que prefiere mantener ocultas. En segundo lugar, hemos analizado cómo Hande Erçel, sin quererlo, podría haber contribuido a exponer este secreto oscuro, generando tensiones en su relación. En tercer lugar, hemos reflexionado sobre el impacto de la fama y la presión mediática en la relación de Hande y Kerem, y cómo estos factores pudieron haber contribuido a su ruptura. Y por último, hemos considerado el futuro de Kerem y Hande, tanto a nivel personal como profesional, y la posibilidad de una reconciliación. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y entretenido. Hemos intentado ser lo más objetivos posible, presentando diferentes perspectivas y evitando caer en el sensacionalismo. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y ofreciéndoles contenido de calidad. Y ahora, quiero invitarlos a que me dejen sus comentarios. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que Kerem Bürsin tiene un secreto oscuro? ¿Piensan que Hande Erçel fue utilizada por Kerem? ¿O creen que simplemente fueron dos personas que se amaron pero que no pudieron estar juntas? Quiero saber sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, les pido que le den un me gusta a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ni uno solo de nuestros próximos vídeos. Muchísimas gracias por su tiempo y su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Aquí empieza la expansión de la noticia. Pero no nos quedemos en la superficie, mis chismosos adorados. Necesitamos más detalles. La historia de Kerem Bürsin, como la de muchos que buscan el éxito, es una de persistencia, pero también de decisiones a veces difíciles. Y es precisamente en esas decisiones donde se esconden los secretos.
Volvamos al tema del proyecto que perdió. La versión oficial, como mencioné, hablaba de diferencias creativas. ¡Qué aburrido! Pero los rumores, esos que tanto nos gustan, apuntan a un Kerem mucho más temperamental. Se dice que su perfeccionismo, rayando en la obsesión, lo llevaba a confrontaciones constantes con el director y el guionista. Imaginemos la escena, Kerem defendiendo su visión del personaje con uñas y dientes, elevando el tono, quizás incluso dando un portazo. Fuentes anónimas que juran haber presenciado la situación, aseguran que Kerem llegaba tarde a los ensayos, cuestionaba cada línea del guión y exigía cambios constantes en el vestuario y la ambientación. El ambiente en el set se volvió irrespirable y el director, un hombre con años de experiencia, simplemente no pudo lidiar con la intensidad de Kerem. Era un talento en bruto, sí, pero también un dolor de cabeza, me chismorreó una de mis fuentes. Y ahí no termina la cosa. Se rumora que Kerem intentó a espaldas del director contactar a los productores de la serie para quejarse de la dirección que estaba tomando el proyecto. Imagínense el drama. Una jugada arriesgada que al final le costó el papel. Pero no seamos tan duros con Kerem. Después de todo, la pasión es una virtud, ¿no? Quizás él simplemente estaba luchando por defender su visión artística, por dar lo mejor de sí mismo. El problema es que en el mundo del espectáculo, la línea entre la pasión y la arrogancia es muy delgada. Ahora, hablemos del manager. Esta historia es aún más turbia, más llena de sombras. Se dice que este hombre, un veterano de la industria, vio en Kerem un potencial inmenso y decidió apostar por él. Lo representó durante años, lo conectó con los contactos correctos, lo ayudó a pulir sus habilidades y, en general, lo guió en los primeros pasos de su carrera. Pero como suele ocurrir en estas historias, el éxito lo cambió todo. Una vez que Kerem alcanzó la fama, se rodeó de un nuevo equipo de personas que, según algunos, eran más interesadas en su dinero que en su bienestar. Y en medio de esta transformación, el antiguo manager fue relegado al olvido. ¿Ingratitud? ¿Oportunismo? ¿Una simple decisión de negocios? No lo sabemos con certeza. Pero lo que sí sabemos es que el antiguo manager quedó profundamente dolido por la actitud de Kerem. Se sintió utilizado, traicionado, después de haber dedicado años de su vida a ayudarlo a alcanzar sus sueños. Intentó hablar con Kerem, buscar una explicación, pero el actor se mostró evasivo, distante. Al final, el manager se resignó a su suerte y desapareció del radar mediático. Una historia triste, sin duda, que plantea interrogantes sobre la ética y la lealtad en el mundo del espectáculo. Y es aquí donde entra Hande Erçel. Ella, la reina de corazones turca, la mujer que lo cambió todo. Su relación con Kerem fue un cuento de hadas moderno, una historia de amor que nació en el set de Love is in the Air y que conquistó a millones de fans en todo el mundo. Pero como todos los cuentos de hadas, este también tuvo su lado oscuro. Detrás de las sonrisas, los abrazos y los gestos románticos, se escondía una realidad mucho más compleja y conflictiva. Hande, como mencioné antes, era consciente del pasado turbulento de Kerem. Sus amigos cercanos le habían advertido sobre los rumores, sobre las decisiones cuestionables que había tomado en el pasado. Pero ella, enamorada y optimista, creía en su capacidad para cambiar, para dejar atrás sus errores y convertirse en una mejor persona. Sin embargo, la realidad resultó ser más difícil de lo que imaginaba. A medida que la relación avanzaba, Hande se dio cuenta de que el secreto oscuro de Kerem era más profundo y arraigado de lo que pensaba. Descubrió detalles sobre sus antiguos proyectos, sobre sus relaciones profesionales fallidas, sobre su trato a algunas personas de su pasado. Y esto la perturbó profundamente. Hande es una mujer con principios sólidos, con una ética de trabajo intachable y un gran respeto por los demás. Le costaba aceptar que la persona que amaba hubiera tomado decisiones que iban en contra de sus valores. Intentó hablar con Kerem sobre ello, animarlo a enmendar sus errores, a reconciliarse con las personas que había lastimado. Pero Kerem se mostró reacio, defensivo. No quería revivir su pasado, no quería que nadie juzgara sus decisiones. Prefería seguir adelante como si nada hubiera pasado. Esta actitud generó tensiones constantes en la relación. Hande se sentía frustrada, impotente. Amaba a Kerem, pero no podía aceptar su pasado. Y Kerem, por su parte, se sentía incomprendido, presionado. No quería cambiar, no quería complacer a nadie. Además, la presión mediática era insoportable. Los paparazzi los seguían a todas partes, los fans los acosaban en las redes sociales, los medios de comunicación analizaban cada uno de sus movimientos. Era como vivir en una jaula de cristal, donde cada gesto era interpretado, cada palabra diseccionada. Esta presión constante exacerbó las tensiones en la relación. Hande y Kerem se sentían agotados, estresados. Necesitaban un respiro, un espacio para estar solos y resolver sus problemas.
Pero ese espacio nunca llegó. Y como suele ocurrir en estas historias, la gota que colmó el vaso fue un rumor. Un rumor que involucraba a Kerem con otra mujer. Un rumor que, aunque no confirmado, desató una tormenta mediática y puso a prueba la confianza de Hande. La actriz, devastada y decepcionada, decidió poner fin a la relación. No podía seguir viviendo en un ambiente de incertidumbre y desconfianza. Necesitaba paz, tranquilidad, para poder recuperarse y seguir adelante. La ruptura fue un golpe duro para ambos. Kerem se sintió culpable, arrepentido. Se dio cuenta de que había perdido a la mujer que amaba por culpa de su pasado, por culpa de sus decisiones. Hande, por su parte, se sintió liberada, pero también triste. Había amado a Kerem con todo su corazón, pero no podía seguir sacrificando su felicidad por él. Necesitaba priorizarse, cuidar de sí misma. Desde entonces, ambos han seguido caminos separados. Kerem ha intentado limpiar su imagen, participar en proyectos más comprometidos y mostrar una faceta más madura y responsable. Hande se ha concentrado en su carrera, en sus proyectos personales y en su bienestar emocional. Pero la sombra de su relación sigue presente. Los fans no se resignan a su ruptura y siguen esperando una reconciliación. Los medios de comunicación siguen especulando sobre su futuro y analizando cada uno de sus movimientos. Y en medio de todo este caos, el secreto oscuro de Kerem sigue siendo un misterio. Algún día